Siempre pensé que el olor a café recién colado era sinónimo de paz. Durante 41 años me levanté antes que todos. Encendí la estufa, calenté las tortillas, puse la mesa y esperé. Esperé a que él bajara las escaleras con esa expresión de hombre que ha dormido bien porque alguien más veló su sueño. Me llamo Graciela, tengo 62 años. Y hace exactamente 16 días descubrí que mi vida entera había sido construida sobre una mentira tan grande que no cabe en una sola respiración. Todo empezó con un sobre café, sin remitente, metido entre las facturas del gas y la revista que nadie en esta casa lee pero que mi esposo Hugo sigue pagando desde hace 20 años. Lo agarré sin pensar, lo puse sobre la mesa y seguí doblando la ropa limpia como si nada. Pero algo me hizo voltear. No sé qué fue. Tal vez el grosor. Tal vez el hecho de que estaba cerrado con cinta adhesiva, no con saliva, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se abriera solo. Lo tomé, lo sostuve y sentí algo que no había sentido en años. Miedo. No el miedo de que algo malo iba a pasarme, sino el miedo de que algo malo ya había pasado y que yo no me había dado cuenta. Adentro había 3 hojas, fotocopias, una escritura de una propiedad, una cuenta bancaria en un banco que yo no conocía y una firma, la firma de Hugo, junto a otra firma, una que yo no reconocí al principio. Tuve que leerla 2 veces, 3 veces, hasta que las letras dejaron de temblar y se convirtieron en un nombre, Daniela Fuentes. No conozco a ninguna Daniela Fuentes, o al menos eso creía. Esa tarde no dije nada. Hugo llegó a las 7, como siempre. Se sentó frente al televisor, como siempre. Cenó lo que yo cociné, como siempre, y antes de las 10 ya estaba roncando. Yo me quedé en la cocina con las hojas extendidas sobre la mesa. Una propiedad, a nombre de los dos, de Hugo y de Daniela Fuentes, registrada hace 9 años, en una ciudad que queda a 3 horas de aquí. 9 años, mientras yo cuidaba a mi suegra enferma, mientras acompañaba a mi hija menor en su embarazo complicado, mientras ahorraba centavo a centavo para reparar el techo de esta casa que, según los papeles, sigue siendo solo mía. Guardé las hojas en el fondo de mi bolsa, las envolví en una bolsa de plástico como si fueran algo que pudiera ensuciarse. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Eso me sorprendió. Esperaba el llanto, los temblores, el colapso que una se imagina cuando descubre algo así. Pero no vino nada de eso, solo una calma extraña, fría, como cuando uno mete las manos en agua helada y al principio duele, pero después simplemente deja de sentir. Al día siguiente esperé a que Hugo saliera. Subí a su estudio que siempre ha estado cerrado con llave, una llave que nunca me ofreció y que yo nunca pedí, porque en 41 años aprendí a no hacer preguntas que pudieran incomodar. Pero esa mañana busqué, en el cajón de la cocina donde guardamos las llaves del carro, de la bodega, del cuarto de herramientas. Había una llave pequeña, plateada, con un pedazo de cinta azul. Siempre asumí que era del archivo de su oficina. La probé. La puerta cedió. El estudio de Hugo olía a tabaco viejo y a algo más que no supe nombrar en ese momento. Había papeles en el escritorio, ordenados con una precisión que nunca tuvo para nada más en su vida. Una computadora. Un calendario en la pared con marcas en rojo. Me acerqué al calendario. Las marcas eran cada 2 o 3 semanas, sin nombre, solo una inicial, D, y un número de teléfono escrito a mano en el borde del calendario, con tinta distinta, como si hubiera sido anotado después, con prisa. Lo copié en mi mano. Eso fue un error, o tal vez fue lo mejor que hice. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al pecho, suscríbete. Lo que viene después lo cambia todo. Llamé desde un teléfono público. Hay uno que todavía funciona fuera de la farmacia del centro. Nunca pensé que lo usaría. Marqué los números 1 por 1. Timbró 3 veces. Una voz de mujer contestó. Joven, con ese tono de quien espera una llamada. ¿Bueno? No dije nada. ¿Hugo? ¿Eres tú? Colgué. Me quedé parada frente al teléfono público con el sol dándome en la cara y sentí que el mundo seguía girando exactamente igual que antes. Los carros pasaban. Una señora empujaba un carrito de mandado. Un niño lloraba porque no le compraron algo en la tienda. Todo igual. Y yo, destrozada por dentro, sin que nadie lo notara. Eso fue lo más solitario que he sentido en mi vida. Esa noche, Hugo llegó tarde. No dio explicaciones. Nunca las da. Y yo nunca las pido. Así ha sido siempre. Se sirvió de cenar solo, porque ya era tarde y yo ya había recogido la cocina. Mientras comía, revisó su teléfono 3 veces. Lo vi desde el pasillo. Antes, eso no me habría importado. Esa noche, lo observé como si fuera la primera vez que lo veía. Hugo tiene 67 años. El cabello completamente blanco. Las manos grandes, de hombre que trabajó duro en su juventud,
pero que hace décadas solo firma papeles. Siempre ha sido callado. Eso lo confundí con tranquilidad, con solidez. Ahora me pregunto cuántas cosas confundí. Cuántas veces su silencio no era paz, sino secreto. Al tercer día, hablé con mi hija Valentina. No sobre Hugo, todavía no. Solo le pregunté, con calma, si ella conocía a alguien de apellido Fuentes en la familia de su padre. Me miró raro. No, mamá. ¿Por qué? Por nada. Oí el nombre en algún lado. Pero antes de que yo pudiera cambiar el tema, ella frunció el ceño. Espera, ¿Fuentes? ¿Daniela Fuentes? Se me heló la sangre. ¿Oh, la conoces? Valentina dudó. Lo vi en sus ojos. Ese movimiento pequeño que los hijos hacen cuando saben algo que no saben si deben decir. Una vez vi ese nombre en un correo de papá. Hace como, no sé, 5 años. Estaba usando su computadora para imprimir algo y se abrió un mensaje. No lo leí completo, pero vi el nombre. ¿Y no me dijiste nada? Silencio. Mamá, no quería meterme. No me enojé con ella. No podía, porque entendí perfectamente lo que significaba ese silencio. Lo había practicado yo misma durante décadas. No meterse, no preguntar, no incomodar. Qué bien nos enseñaron a todas a callarnos. Esa misma tarde fui al banco. A nuestro banco, el de la cuenta conjunta que Hugo y yo abrimos cuando nos casamos y que nunca revisé porque él siempre se encargó de las finanzas. Porque él sabía de números. Porque yo no necesitaba preocuparme. ¿Cuántas cosas no necesité durante 41 años? Pedí los estados de cuenta de los últimos 3 años. La cajera, una muchacha joven con el cabello recogido, me los dio sin preguntar. Eran varios. Me senté en una de las sillas de la sala de espera y empecé a revisar. No tardé mucho en encontrar lo que no quería encontrar. Transferencias, regulares, cada mes, a veces cada 2 meses. Cantidades que no eran enormes pero que sumaban, que en 3 años sumaban casi 400,000 pesos. A una cuenta que no reconocí. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué con la voz más calmada que pude sostener que necesitaba saber a nombre de quién estaba registrada esa cuenta receptora. Me dijo que no podía darme esa información. Le dije que era una cuenta conjunta y que tenía derecho a saber a dónde iba el dinero. Llamó a alguien más. Hubo murmullos, papeles, 20 minutos de espera. Cuando volvió, tenía una expresión rara, de esas que uno aprende a leer cuando ya vivió suficiente. Señora Graciela, la cuenta receptora está registrada a nombre de una empresa. ¿Qué empresa? Otra pausa. Mi constructora de F e Hijos, S.A. de F, Daniela Fuentes. Salí del banco con las hojas dobladas en la bolsa y el corazón golpeándome tan fuerte que podía escucharlo. 400,000 pesos, en 3 años, y eso era solo lo que yo había revisado. ¿Cuánto más había antes? Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete, y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Esa noche puse la cena como siempre. Hugo llegó, se sentó, comió, y yo lo miraba y pensaba, ¿cuándo empezó? ¿Fue gradual o hubo un momento exacto en que decidió que yo no importaba lo suficiente? Y entonces dijo algo que llevaba años sin decirme. Graciela, tenemos que hablar. Levanté la vista. Tenía esa expresión, la de los hombres cuando han decidido algo y van a anunciarlo como si fuera una decisión tomada en conjunto. He estado pensando en hacer algunos cambios en los bienes, cosas del patrimonio. Quiero que vayas con el notario la próxima semana a firmar unos documentos. No pregunté qué documentos. Asentí, y mientras asentía, por dentro solo pensaba en las hojas que guardaba en mi bolsa, en la voz de esa mujer en el teléfono, en 400,000 pesos que desaparecieron mientras yo tendía camas y cuidé enfermos y callé preguntas. Asentí, y sonreí, porque ya había aprendido lo que él nunca supo de mí, que cuando una mujer sonríe en silencio después de que la han traicionado, y no es porque no sepa, es porque ya está planeando. Al día siguiente, cuando Hugo salió temprano, revisé su estudio otra vez. Esta vez busqué más despacio, con más cuidado, y en el fondo del cajón, debajo de una carpeta con recibos viejos, encontré algo que no esperaba. Un testamento, firmado, fechado hace 2 años. Lo abrí, y la última línea me quitó el aire por completo. Lo leí 3 veces, 4, 5. Las palabras no cambiaban, pero yo seguía esperando que cambiaran. Como si el papel pudiera equivocarse, como si la tinta pudiera mentir de una manera distinta a como mienten las personas. El testamento decía que la casa, esta casa donde crié a mis hijos, donde enterré a mi madre, donde pasé 41 años de mi vida, quedaba dividida. La mitad para mí, la otra mitad para una persona que figuraba como colaboradora y socia de negocios de larga trayectoria. No ponía el nombre completo, solo las iniciales, de F. Me senté en el piso del estudio de Hugo. No fue una decisión.
Simplemente mis piernas dejaron de sostenerme y el piso estuvo ahí. Así estuvo siempre el piso, firme, sin preguntar nada, sin pedir nada a cambio. Me pregunté cuánto tiempo llevaba yo siendo más parecida al piso que a una persona. No llamé a nadie ese día. Necesitaba pensar antes de hablar, porque cuando uno habla antes de pensar, pierde ventaja, y yo ya había perdido demasiado sin darme cuenta. No iba a perder también esto. Guardé el testamento en mi bolsa y junto a las otras hojas. Luego lo pensé mejor y lo volví a poner exactamente donde estaba, en el fondo del cajón, debajo de la carpeta, en el mismo ángulo, con el mismo doblez. Tomé fotos con mi teléfono, 3 fotos desde distintos ángulos, claras, con fecha y hora activadas. Eso lo aprendí de mi nieto menor, que siempre dice que si no está documentado, no existe. Tiene 14 años y ya sabe más del mundo de lo que yo supe a los 40. Cerré el cajón, salí del estudio y volví a poner la llave en su lugar y fui a hacer el almuerzo como si nada hubiera pasado. Hay una habilidad que las mujeres de mi generación desarrollamos sin que nadie nos la enseñara formalmente. La habilidad de funcionar, de estar completamente rotas por dentro y seguir pelando papas, seguir contestando cuando te hablan, seguir sonriendo en la mesa, seguir siendo el centro que sostiene todo, aunque ese todo te esté aplastando. No sé si eso es fortaleza o condicionamiento, o probablemente las dos cosas. Hugo llegó al mediodía, comió. Preguntó si había llamado el plomero por lo de la llave del baño. Le dije que sí, que venía el jueves. Me miró como me ha mirado toda la vida, como si yo fuera parte del mobiliario, útil, confiable, sin necesidad de atención especial. Y yo lo miré de vuelta. Por primera vez en años, lo miré de verdad. Y pensé, tú no sabes lo que sé. Eso fue suficiente para ese día. Esa noche busqué en internet el nombre de la empresa. Constructora de F e Hijos. Existía. Tenía página web, fotos de proyectos terminados, casas de 2 pisos con acabados modernos, un edificio pequeño de departamentos. En la sección de quiénes somos había una foto. Una mujer, 40 y pocos años, cabello oscuro, liso, sonrisa de quien está acostumbrada a que las cosas le salgan bien. Junto a ella, 2 jóvenes, un hombre y una mujer, presentados como los hijos fundadores del proyecto familiar. Los hijos. Me quedé mirando esa foto más tiempo del que debería. Los hijos. Hice el cálculo sin querer. El mayor tendría unos 22, 23 años. El menor, 19 o 20. 22 años atrás, yo estaba en esta misma casa. Con Hugo, criando a nuestros 3 hijos, cuidando a su madre que ya empezaba a enfermarse. Pensando que éramos un matrimonio con sus problemas, como todos, pero un matrimonio al fin. 22 años atrás. Cerré la página. Apagué el teléfono. Y me fui a acostar al lado de Hugo, que dormía con esa tranquilidad de quien no espera consecuencias. No lloré, pero tampoco dormí. A la mañana siguiente llamé a una abogada, no a cualquiera, a la hija de una amiga mía, Remedios, que estudió Derecho y que lleva años trabajando en casos de familia. Nunca pensé que la necesitaría. Una guarda ese tipo de números por si acaso, y reza para no tener que usarlos. Le dije que necesitaba verla, que era urgente, que prefería no hablar por teléfono. Me recibió esa misma tarde. Su oficina era pequeña pero ordenada. Plantas en la ventana, un diplomas en la pared, olor a café y a papel impreso. Me senté frente a ella y saqué todo lo que tenía. El sobre original, las fotocopias de la propiedad, los estados de cuenta con las transferencias marcadas, las fotos del testamento. Ella revisó todo en silencio, sin interrumpirme, sin hacer gestos de sorpresa o de lástima, que era lo que yo más temía. La lástima me habría deshecho. Cuando terminé de hablar, ella levantó la vista. Graciela, ¿sabes cuándo van a pedirte que firmes esos documentos que mencionó tu esposo? La semana que viene. No me dijo qué día exactamente. No firmes nada, nada, ni aunque te digan que es un trámite simple, ni aunque te digan que es solo una formalidad. ¿Qué son los documentos? Ella juntó las manos sobre el escritorio. No sé todavía, pero con lo que me estás mostrando, hay 2 posibilidades. Pero es una modificación del régimen de bienes del matrimonio, que reduciría tu parte en el patrimonio conjunto, o es una transferencia de activos a esa empresa. Guardé silencio. En cualquiera de los 2 casos, firmarlo sin asesoría legal sería un error que podría costarte muy caro. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Ella volvió a revisar los papeles. Las transferencias que me estás mostrando son de 3 años, pero la propiedad fue registrada hace 9, así que mínimo 9 años. Posiblemente más. 9 años. Valentina tenía razón con el correo. 5 años atrás. Y yo sin saber nada. Eso me dijo todo sobre cómo funcionó esto. En silencio. En capas. Una decisión pequeña aquí, una firma allá, una transferencia mensual que sola no parece gran cosa, pero que junto a las demás construye otra vida entera.
mientras yo estaba aquí, construyendo la nuestra. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, dale like. A veces un gesto pequeño es la única manera de decir yo también entiendo. Esa semana, Hugo no notó nada diferente en mí. Eso me dijo mucho de él, y también de mí. De él, que después de 41 años no sabía leerme lo suficiente como para notar que algo había cambiado. De mí, que había aprendido también a no mostrar lo que sentía, que ya ni yo misma sabía cuándo lo estaba haciendo y cuándo no. El jueves en la noche, mientras cenábamos, Hugo mencionó el notario otra vez. Quedé el lunes a las 11. ¿Puedes? Sí, dije. ¿Qué voy a firmar? Unos ajustes en la distribución de los bienes, cosas del patrimonio, te dije. Nada complicado. ¿Puedo ver los documentos antes? Pausa, no larga, solo un segundo, pero ahí estaba. Te los muestro el domingo. Está bien, y cambiamos de tema. Pero ese segundo de pausa me confirmó algo que ya sospechaba. Él no quería que yo los viera con tiempo, quería que los viera justo antes de firmar, cuando no hubiera oportunidad de preguntar demasiado o de buscar a alguien que me explicara. Así había funcionado todo, con tiempos calculados, con información dosificada, con una mujer que había aprendido que preguntar era incómodo. Eso fue lo último que iba a funcionar así. El viernes hablé con mis hijos, primero con Valentina, que ya sospechaba algo desde nuestra conversación anterior. Le conté todo. Lo escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más húmedos, Ann apretando mi mano sobre la mesa de su cocina. Cuando terminé, dijo una sola cosa. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? No dijo qué haces tú, dijo qué hacemos nosotros. Eso me dio fuerzas que no sabía que necesitaba. Luego llamé a mis 2 hijos, Rodrigo y Felipe, los 2 mayores, los 2 con sus propias familias, sus propias vidas, su propia versión de un padre que, ahora entendía yo, también les había mostrado solo lo que convenía mostrar. Con Rodrigo fue difícil, y al principio quiso defender a su padre. Dijo que tal vez había una explicación, que uno no debía sacar conclusiones, que había que hablar primero. Le mostré las fotos del testamento. Se quedó callado. ¿Cuándo lo firmó? Hace 2 años. Más silencio. ¿Y nunca te dijo nada? Nunca. Felipe no dijo nada en mucho tiempo. Solo respiró hondo 2 veces y luego preguntó el nombre de la abogada. El domingo, Hugo me mostró los documentos. Eran 4 hojas. Lenguaje legal. Términos que yo no manejaba. Me los dio en la tarde, mientras él veía el partido. Los leí. No entendí todo, pero entendí suficiente. Era una transferencia, de mi parte en los bienes del matrimonio, hacia una figura que la abogada me había explicado la semana anterior. Un fideicomiso privado a nombre de la empresa. Si yo firmaba, dejaba de tener derechos sobre casi todo lo que habíamos construido juntos. La casa, las inversiones. El terreno que compramos hace 15 años y que nunca desarrollamos. Todo, a cambio de una compensación económica mensual que equivalía, haciendo los cálculos rápido, a menos de la mitad de lo que él transfería cada mes a esa empresa. Me había preparado para este momento, pero aún así, sostener esas hojas en las manos me costó. No porque no lo esperara, sino porque verlo escrito, oficial, notariado, con su firma ya puesta esperando la mía, era otra cosa. Era ver, en papel y tinta, de lo que alguien había planeado hacerme, con cuidado, con tiempo, sin remordimiento visible. ¿Lo leíste?, preguntó Hugo desde el sillón, sin apagar el partido. Sí. ¿Alguna pregunta? Levanté la vista. Ninguna, sonrió, una sonrisa pequeña de alivio, y en ese momento sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y algo cambió en su cara, algo pequeño, casi imperceptible. Se paró. Ahorita vengo, dijo, y salió al patio. Yo me quedé con los documentos en la mano, y entonces, sin pensarlo, me levanté y fui a la ventana que da al jardín. Hugo estaba de espaldas. Hablaba bajo, pero alcancé a escuchar 3 palabras antes de que se alejara más. 3 palabras que no eran para mí. 3 palabras que confirmaron que el lunes no iba a ser un trámite simple. Iba a ser el momento en que me quitaban todo, o el momento en que yo dejaba de dejar que eso pasara. El lunes amaneció nublado. Ese tipo de cielo gris que no decide si va a llover o no, que se queda suspendido, esperando. Como yo había estado esperando durante 41 años sin saber que eso era lo que hacía. Me levanté a las 5:30, antes que Hugo, como siempre. Hice el café, como siempre, pero esa mañana no puse su taza en la mesa. La dejé en el escurridor. Un detalle pequeño, insignificante para cualquiera, pero para mí fue la primera vez en décadas que no anticipé lo que él necesitaba antes de que lo pidiera, y se sintió diferente, se sintió como aire. A las 8 de la mañana,
Antes de que Hugo se despertara, salí de la casa con los documentos en mi bolsa y fui directo a la oficina de la abogada. Se llamaba Luciana, 38 años, cabello corto, voz tranquila pero precisa. La hija de Remedios. Cuando la vi esa mañana, ya tenía el café preparado y una carpeta nueva sobre el escritorio. Me había estado esperando. Le entregué los documentos. Los revisó durante 20 minutos en silencio. Yo tomé el café sin saborearlo, mirando las plantas de su ventana moverse con el aire del ventilador. Cuando terminó, los puso sobre la mesa con cuidado. Graciela, esto es exactamente lo que te dije que podía hacer. Es una cesión de derechos patrimoniales. Si firmas esto, renuncias legalmente a tu parte en todos los bienes que aquí se enlistan. ¿Puedo no firmar? Por supuesto que puedes, pero necesitas entender lo que eso desencadena. Me explicó con claridad. Si yo no firmaba, Hugo probablemente buscaría otra vía. Podría iniciar un proceso de separación de bienes de manera unilateral, lo cual tomaría tiempo, pero era posible. Podría presionarme de otras formas. ¿Y el testamento? Pregunté. El testamento que me mostraste no está registrado ante notario público, al menos no en el que revisamos. Eso significa que todavía puede ser modificado, o que hay una versión oficial diferente que no has encontrado. Eso no me había ocurrido. Trey, ¿cómo sé cuál es la versión oficial? Puedo hacer una búsqueda en el registro notarial. Lleva unos días, pero es posible. Hazla. Luego me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabes si Hugo tiene otros bienes que no estén en estos documentos? ¿Propiedades, vehículos, cuentas en otros bancos? Pensé. Había vivido 41 años con ese hombre, y me di cuenta, sentada ahí, de que no sabía la respuesta con certeza. No porque fuera tonta, sino porque nunca me había dejado saberla. No estoy segura. Luciana asintió como si eso no la sorprendiera. Entonces lo primero es hacer un inventario real. Todo lo que está a su nombre, todo lo que está a nombre de la empresa, todo lo que está en cuentas conjuntas. ¿Cuánto tiempo toma? Depende de cuánto haya movido, pero tenemos que empezar hoy. Salí de la oficina de Luciana a las 10:15. La cita con el notario era a las 11. Llamé a Hugo. Ya voy para allá, le dije, pero se me olvidó la identificación en la casa. Necesito pasar a recogerla. Pausa. Graciela, el notario nos está esperando. Son 10 minutos, te alcanzo allá. Colgué antes de que pudiera responder. No fui a la casa, fui al banco. Había hablado con Luciana sobre esto el viernes anterior. Ella me explicó exactamente qué podía y qué no podía hacer con una cuenta conjunta antes de que hubiera un proceso legal formal. Podía retirar hasta el 50% del saldo disponible sin que fuera considerado una apropiación indebida. No, era mi dinero también. Legalmente, la mitad siempre había sido mía, solo que nunca lo había reclamado. En la ventanilla, pedí hablar con el gerente que me había atendido la semana anterior. Lo reconocí. Él me reconoció a mí. Le expliqué lo que necesitaba. Le mostré la carta que Luciana había redactado el viernes. Una carta explicando la situación legal y el derecho que yo tenía sobre esos fondos. El gerente la leyó. Llamó a alguien por interno. Hubo 5 minutos de espera que se sintieron como una hora. Luego volvió. Todo está en orden, señora Graciela. Retiré lo que me correspondía. No era una fortuna, pero era suficiente para lo que necesitaba en este momento. Para los honorarios de Luciana, para tener algo propio mientras duraba el proceso, para dejar de depender de un hombre que había estado moviéndome como una pieza en un tablero que yo no sabía que existía. Salí del banco a las 10:52. Le mandé un mensaje a Hugo. No voy a poder llegar. Hay algo que necesitamos hablar primero. No respondió de inmediato. Caminé hasta el parque que queda a 2 cuadras del banco. Me senté en una banca bajo un árbol. El cielo seguía gris. Ese gris que no decide. El teléfono vibró a los 4 minutos. Llamada de Hugo. Lo dejé timbrar. Volvió a llamar. Contesté. ¿Qué está pasando? Su voz tenía ese tono, el de hombre que no entiende por qué las cosas no están saliendo como planeó. Cancelé la cita con el notario. Silencio. ¿Cómo que cancelaste? Llamé y la cancelé. Hugo, no voy a firmar esos documentos. Más silencio. Diferente. Más denso. Graciela, ¿de qué estás hablando? Eso es solo un trámite. Te expliqué que... Sé lo que son. Los revisé con una abogada. Pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más baja, más controlada. ¿Cuándo hiciste eso? La semana pasada. ¿Por qué? Porque encontré el sobre, Hugo. Silencio total. 5 segundos. 10. ¿Qué sobre? El que llegó entre las facturas, con las escrituras de la propiedad, con la firma de Daniela Fuentes. No respondió. Y encontré el testamento en tu estudio, y hablé con el banco, y sé a dónde van las transferencias mensuales. Nada. Solo su respiración al otro lado de la línea.
Hugo. ¿Qué? Necesito que sepas que ya no estoy sola en esto. Colgué. Antes de seguir, si esta historia te está acompañando hoy, deja un comentario. Cuéntame algo, lo que sea. Necesito saber que hay otras mujeres escuchando esto. Volví a casa a las 12 del mediodía. Hugo no estaba. Su carro no estaba en la entrada. Entré. Todo estaba igual. La cocina, la sala, el pasillo con las fotos de los cumpleaños de los nietos. 41 años de una vida que, vista desde afuera, parecía completa. Subí al cuarto. Saqué una maleta del closet. No la grande, la mediana, la que uso cuando viajo a ver a mi hermana. Empaqué ropa para una semana, mis documentos, el frasco de pastillas para la presión, las fotos que guardo en el cajón de mi mesita de noche, mis hijos de pequeños, mi madre joven, una de mi boda que ya no sé por qué seguía guardando. La dejé. Guardé las demás. Llamé a Valentina. Voy para tu casa. ¿Ya? ¿Ya? Te espero, mamá. Ya puse agua para el té. Bajé la maleta. La puse junto a la puerta. Fui a la cocina y apagué la estufa aunque no había nada encendido. Fue un gesto automático. 41 años de apagar cosas antes de salir. Luego me paré en el centro de la cocina. Miré el espacio, la mesa donde habíamos comido miles de veces, las sillas que yo había escogido, las cortinas que yo había cosido cuando éramos jóvenes, y no había dinero para comprarlas hechas. Esta cocina olía a mí, a todo lo que yo había puesto en ella sin que nadie me lo pidiera y sin que nadie me lo agradeciera lo suficiente. Tomé mi bolsa, tomé mi maleta y salí. Los días siguientes fueron extraños. No del modo en que uno se imagina que será extraño dejar la casa de 41 años. No hubo drama, no hubo grandes escenas, hubo silencio. Té, las manos de Valentina sobre las mías en la mesa de su cocina, los dibujos de mis nietos pegados en el refrigerador, el sonido de una casa donde hay niños, que es un sonido completamente distinto al de una casa donde ya no hay nadie que necesite nada de ti. Hugo me llamó esa misma noche. No contesté. Me mandó mensajes, primero confusos, luego fríos. Y luego, hacia las 10 de la noche, uno que decía: Graciela, estás cometiendo un error muy grande. Habla conmigo. Lo leí 3 veces. Luego se lo reenvié a Luciana con una nota. Para el expediente. Rodrigo llamó al día siguiente. Ya había hablado con su padre. Mamá, dice que todo tiene una explicación, que la empresa es una inversión legítima, que Daniela Fuentes es solo una socia de negocios. ¿Y el testamento, Rodrigo? ¿Eso también tiene explicación? Silencio. Mon dice que lo hizo en un momento de confusión, que iba a cambiarlo. ¿Cuándo? ¿Antes o después de que yo firmara los documentos del notario? Más silencio. Mamá. Rodrigo, no te estoy pidiendo que te pongas de mi lado contra tu padre. Te estoy pidiendo que veas lo que hay. Los papeles existen. Los números existen. Yo no inventé nada. Una pausa larga. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace mucho tiempo, pero no lo sabía entonces. Ahora sí. Luciana me llamó el jueves. Había encontrado el testamento oficial, el registrado ante notario público. Era diferente al que yo había fotografiado en el estudio. Más reciente, fechado hacía 4 meses. En este, la distribución era aún más desfavorable para mí. Ya no era la mitad de la casa, era una tercera parte, y había una cláusula que establecía que si yo iniciaba cualquier proceso legal contra los bienes del matrimonio, esa tercera parte se reducía a lo que llamaban la porción mínima legal. Lo habían redactado para que cualquier movimiento mío me costara. Era una trampa, construida con paciencia, con tiempo, con la certeza de que yo nunca buscaría a una abogada porque nunca lo había hecho. Luciana me lo explicó con calma, pero también me dijo algo más. Graciela, hay algo que tu esposo no consideró. ¿Qué? Que las transferencias a esa empresa, durante todos estos años, salieron de una cuenta conjunta. Eso significa que usó fondos matrimoniales para financiar un patrimonio personal y el de terceros. Eso no es solo infidelidad, eso es distracción de bienes, y es impugnable. ¿Qué significa eso en términos simples? Que tienes base para demandar la nulidad de esas transferencias y reclamar tu parte de lo que se construyó con ese dinero, incluyendo la propiedad a nombre de la empresa. Me quedé callada. ¿La propiedad donde vive ella? La propiedad que se compró con dinero que también era tuyo. Sí. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de Valentina, no pude dormir, no por angustia, sino porque mi cabeza no dejaba de procesar. 9 años, tal vez más. Dinero que salió de nuestra cuenta, del trabajo de los dos, de años de cuidar que no se gastara más de lo necesario, de años de yo remendando ropa y comprando las marcas más baratas y diciéndome que era por precaución, que era por responsabilidad, mientras ese dinero iba construyendo otra cosa, otra casa, otra familia. Me pregunté si ella sabía de mí,
Si sabía que existía una mujer en una cocina con cortinas cosidas a mano, que no tenía idea de nada. Probablemente sí, eso dolió de una manera diferente. No más que el resto, pero diferente. El viernes, Hugo apareció en casa de Valentina. Tocó el timbre a las 4 de la tarde. Valentina me miró. Le dije que no tenía que abrir si no quería. Ella dijo que era su casa y que lo decidiría ella. Abrió. Hugo entró a la sala con esa postura de hombre que ha venido a resolver un malentendido. Traje sin corbata, el cabello peinado, las manos en los bolsillos. Valentina se quedó de pie en el umbral de la cocina. Hugo me miró. Yo lo miré. Por primera vez en 41 años, lo miré sin intentar adivinar qué necesitaba, sin preparar una respuesta que lo calmara, sin monitorear su estado de ánimo para ajustar el mío. Lo miré como lo que era, y un hombre que había tomado decisiones, y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de haberlas tomado. Graciela, dijo, necesitamos hablar solos. Aquí estamos bien. Miró a Valentina. Valentina no se movió. Exhaló. Estás malinterpretando todo. Daniela es... ¡Hugo! Se detuvo. No vengas a explicarme. Vine los documentos. Vi los números. Hablé con el banco y con una abogada. Ya pasó el momento de las explicaciones. Eso es ridículo. Llevamos 41 años juntos. No puedes simplemente... 41 años en los que nunca me preguntaste qué quería, en los que tomaste decisiones sobre nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro futuro, sin decirme nada. Yo siempre te cuidé. Esa frase me golpeó diferente a como él esperaba, creo, porque no me enojé. Me dio una claridad enorme. Cuidar no es lo mismo que respetar, Hugo, y yo tardé 41 años en entender la diferencia. Se quedó parado en el centro de la sala de la casa de mi hija, sin saber qué hacer con eso. Y entonces, antes de que pudiera responder, el teléfono de Hugo vibró. Lo sacó por instinto. Miró la pantalla y vi su cara cambiar. Una expresión que no le había visto antes. Algo entre miedo y urgencia. «Tengo que ir», dijo. «Claro», respondí. Salió rápido, más rápido de lo que llegó. Valentina y yo nos quedamos en silencio un momento. Luego ella se acercó, se sentó a mi lado y puso su cabeza en mi hombro como cuando era niña. «¿Estás bien? ¿Y mamá?» Lo pensé un segundo de verdad, no la respuesta automática, la real. «Estoy mejor que ayer», dije. Y era cierto, pero lo que Hugo había visto en ese teléfono todavía me rondaba, porque a las 8 de esa noche, Luciana me mandó un mensaje, 3 líneas solamente. «Graciela, encontré algo más. Necesito que vengas mañana temprano. Es sobre la empresa y sobre los hijos». Los hijos. Cerré el teléfono y me quedé mirando el techo del cuarto de huéspedes. Los hijos. Llegué a la oficina de Luciana a las 8:30 de la mañana. Ella ya estaba ahí, café en mano, carpeta abierta, esa expresión de quien encontró algo que no esperaba, pero que tampoco la sorprendió del todo. Me senté. «Cuéntame», dije. No me anduve con rodeos. Ya no tenía paciencia para preámbulos. Luciana abrió la carpeta y sacó varias hojas. Algunas impresas, algunas con anotaciones a mano. Hice una búsqueda más profunda sobre la empresa. Y constructora de F e hijos. Y... Está registrada hace 22 años, Graciela. No hace 9 como aparecía en la escritura de la propiedad. La propiedad fue adquirida después, pero la empresa existe desde mucho antes. 22 años, cuando el hijo mayor tenía meses de nacido. No lo dije en voz alta, pero Luciana lo vio en mi cara. Los hijos de Daniela Fuentes figuran como socios minoritarios desde que cumplieron la mayoría de edad, pero hay algo más. Deslizó una hoja hacia mí. El registro original de la empresa tiene un segundo socio fundador. Miré la hoja. El nombre estaba ahí. Hugo Armando Castellanos Vega, mi esposo, socio fundador de una empresa que yo nunca supe que existía, creada el mismo año en que nació el hijo mayor de otra mujer. No dije nada durante un momento. Luciana esperó. ¿Eso qué significa legalmente?, pregunté al fin. Significa que Hugo no es solo alguien que transfirió dinero a una empresa externa. Es copropietario de esa empresa. Lo que significa que parte de lo que esa empresa generó durante 22 años también es técnicamente parte del patrimonio matrimonial. Y yo nunca tuve que firmar nada para que él hiciera eso. En ese momento, con el régimen de bienes que tenían registrado, no era necesario. Pero hay un argumento legal para demostrar que los fondos iniciales vinieron de cuentas conjuntas y que, por lo tanto, una parte de las ganancias de esa empresa también te corresponden. Me recargué en la silla. 22 años. Mi hijo Rodrigo tenía 37, Valentina 34, Felipe 31. Cuando Hugo fundó esa empresa, Rodrigo tenía 15 años, Valentina 12, Felipe 9. Mientras yo los llevaba a la escuela y hacía las loncheras y ayudaba con las tareas, él estaba construyendo otra cosa. Tranquilamente.
pacientemente, con nuestro dinero. Luciana me explicó los pasos siguientes con precisión. Primero, presentaríamos una demanda de separación de bienes con solicitud de inventario judicial. Eso obligaría a Hugo a declarar todos sus activos bajo juramento. Segundo, impugnaríamos las transferencias de los últimos años como distracción de bienes matrimoniales. Tercero, solicitaríamos una medida cautelar para que él no pudiera mover ni vender ningún bien mientras durara el proceso. ¿Cuánto tiempo toma todo esto?, pregunté. Depende. Si él decide cooperar, puede resolverse en meses. Si decide pelear cada punto, puede tomar años. ¿Crees que cooperará? Luciana me miró con honestidad. No lo conozco, pero los hombres que construyen este tipo de estructuras durante décadas raramente las entregan sin resistencia. Asentí. Era lo que esperaba escuchar. Hay algo más que necesito decirte, dijo Luciana. Juntó las manos. Hice una búsqueda en registros de propiedad a nombre de Hugo y de la empresa. Hay 3 propiedades que no aparecen en ninguno de los documentos que él te iba a dar a firmar. 3. ¿Dónde? Una en esta ciudad, 2 en otras. Una de ellas parece ser residencia activa. Tiene servicio de luz y agua con pagos recientes. La residencia de ella, o de ellos. No pregunté más sobre eso. Algunas cosas uno las sabe sin necesitar que se las confirmen. Esa tarde Rodrigo me llamó. Su voz era diferente a la del día anterior. Más seria, más quieta. Mamá, y hablé con papá esta mañana. ¿Y? No lo negó, mamá. Una pausa. No negó nada. Solo dijo que todo era complicado y que había cosas que nosotros no entendíamos. Me quedé callada. ¿Qué respondiste tú? Le pregunté directamente si tenía otra familia. Y, silencio largo, dijo que tenía obligaciones con personas que habían dependido de él por muchos años. No era un sí, pero tampoco era un no. Era la respuesta de un hombre que nunca aprendió a decir la verdad directamente porque nunca lo habían obligado a hacerlo. Rodrigo, dime, mamá, ¿cómo estás tú? Otra pausa, esta más corta pero más cargada. Honestamente, no lo sé todavía. Estoy tratando de separar al papá que conocí de toda mi vida del hombre del que me estás hablando. Son el mismo hombre, hijo. Lo sé, por eso cuesta. Ese fuese el momento más doloroso de toda esa semana. No mis propios documentos, no los números del banco, no el testamento, sino la voz de mi hijo procesando que el padre que admiró era una versión incompleta de alguien que yo tampoco conocía del todo. Colgamos sin despedirnos de la manera habitual. Esa noche en casa de Valentina, me senté con mis 3 hijos alrededor de la mesa de la cocina. Felipe había venido desde el otro lado de la ciudad. Trajo tamales y no dijo por qué. A veces el amor se expresa con comida porque las palabras no alcanzan. Comimos juntos. Y aún no hablamos mucho de Hugo. Hablamos de otras cosas, de los nietos, de una película que Valentina quería ver, del trabajo de Felipe. Pero en algún momento, ya anoche, cuando los platos estaban recogidos y el té estaba frío, Rodrigo dijo en voz baja: «Mamá, ¿qué necesitas de nosotros?» No lo pensé. Que no desaparezcan. Los 3 me miraron. Que no hagan lo que yo hice durante 41 años. Que no se vayan a sus casas a procesar esto solos en silencio. Y que se queden cerca. Felipe puso su mano sobre la mía. Valentina asintió con los ojos brillantes. Rodrigo dijo: «Aquí estamos». Y eso fue suficiente. Antes de seguir, si esta historia te está acompañando, necesito pedirte algo. Suscríbete. Porque hay mujeres escuchando esto desde lugares muy distintos, y cada una merece saber que no está sola en lo que está viviendo. Hugo intentó contactarme 4 veces esa semana, 2 llamadas que no contesté, o un mensaje diciendo que quería hablar como adultos, y una carta, escrita a mano, que Rodrigo me trajo porque Hugo se la había dado en persona. La carta decía que él entendía que yo estaba molesta, que habían sido muchos años y que los 2 habíamos cometido errores, que lo mejor para todos era llegar a un acuerdo sin involucrar abogados ni juzgados, que pensara en los nietos. Esa última parte me detuvo, no porque me moviera en la dirección que él esperaba, sino porque me dijo exactamente qué tipo de hombre era, uno que usaría lo que más quiero para presionarme. Se lo mostré a Luciana. Ella la fotografió para el expediente y me dijo que era precisamente ese tipo de comunicación lo que más les convenía tener documentado. ¿Quieres responderle?, me preguntó. No por ahora. Bien, que hable tu abogada por ti de aquí en adelante. Salí de esa oficina sintiéndome algo que tardé en identificar. No era felicidad. Era demasiado pronto para eso y demasiado fresco el dolor, pero era algo parecido a la solidez, como cuando uno pisa tierra firme después de caminar mucho tiempo en terreno que se mueve. 3 semanas después de que salí de la casa, Luciana presentó la demanda. No voy a describir todos los detalles del proceso porque aún está en curso y porque hay partes que siguen siendo privadas.
pero sí puedo decir lo que pasó en las semanas siguientes. Hugo contrató un abogado, uno caro, de esos que hablan mucho y dicen poco con precisión. Intentaron retrasar el inventario, intentaron cuestionar la validez de algunas pruebas. Presentaron un argumento sobre que las transferencias eran parte de una estrategia fiscal acordada entre los dos. Luciana respondió con los estados de cuenta, que demostraban que yo nunca había tenido acceso a esa información ni había firmado ningún documento relacionado. El juez ordenó el inventario. Cuando salió la lista completa de bienes, me la mandó Luciana por mensaje con una nota que decía solo: «Llámame cuando puedas hablar». La llamé de inmediato. El patrimonio total era más del doble de lo que yo hubiera estimado. Propiedades, cuentas, inversiones. La empresa con 22 años de operación y ganancias documentadas. El 50% de todo eso, bajo el régimen matrimonial que teníamos, era mío. No porque yo lo hubiera pedido, no porque estuviera siendo codiciosa, y sino porque durante 41 años yo también había contribuido a que existiera, con trabajo no pagado, con cuidados no reconocidos, con silencio que fue, sin que yo lo supiera, una forma de sostener todo lo demás. Hay algo que nadie te dice sobre este tipo de procesos, que no se siente como victoria, al menos no al principio, se siente como pérdida confirmada, como ver en papel todo lo que debió haber sido diferente y no fue. Hay noches en casa de Valentina en que me despierto a las 3 de la mañana y pienso en años concretos, en el año en que Hugo ya tenía esa empresa y yo estaba cosiendo cortinas, en el año en que yo cuidé a su madre enferma durante 8 meses sin que él estuviera casi nunca, y yo pensé que era por el trabajo. Pienso en todas las veces que me dijo que no había dinero para algo que yo quería. Un viaje con mi hermana, un curso, arreglar el jardín de una manera que a mí me gustaba. No había dinero para eso, pero había dinero para todo lo demás. Eso duele de una manera que no tiene nombre exacto en ningún idioma que yo conozca. Mi hermana vino a verme el mes siguiente. Llegó con una maleta y sin avisar mucho, como es ella. Se instaló en el cuarto de huéspedes junto al mío, y las primeras 2 noches solo estuvimos juntas sin hablar demasiado. La tercera noche me dijo algo que me quedó. «Graciela, ¿sabes lo que más me sorprende de todo esto?» «¿Qué?» «Que no te quebraste. Que encontraste ese sobre y en vez de llorar y esperar a que él te explicara, empezaste a buscar». Lo pensé. Estaba rota por dentro, dije. Todavía lo estoy. Claro, pero rota y paralizada son cosas distintas. Tenía razón, nunca lo había pensado así. Estuve rota desde el primer día, desde el momento en que vi esas firmas juntas en un papel. Pero nunca me quedé quieta esperando que alguien más resolviera lo que me habían hecho. Tal vez eso era lo único nuevo en mí. O tal vez siempre había estado ahí, esa capacidad, y simplemente nunca había tenido razón suficiente para usarla. El proceso legal sigue. Hugo y yo no hemos vuelto a hablar directamente desde aquella tarde en la sala de Valentina. A veces pienso en lo que diría si pudiéramos tener una conversación sin abogados, sin documentos, sin todo lo que ya no puede deshacerse. No sería un reproche. Creo que ya pasé esa fase. Sería una pregunta sola. ¿Cuándo decidiste que yo no merecía saber la verdad? No porque espere una respuesta que cambie algo, sino porque todavía necesito entender en qué momento una persona mira a alguien que duerme a su lado, que cocina su comida, que cuida a sus hijos y decide que esa persona no merece la verdad. Todavía no encuentro la respuesta. Tal vez no existe una que tenga sentido. Hace unos días, mientras tomaba café en la cocina de Valentina, mi nieto más pequeño entró corriendo y me preguntó si yo sabía jugar ajedrez. Le dije que no muy bien. Se sentó frente a mí y empezó a explicarme las piezas, con esa paciencia infinita que tienen los niños cuando enseñan algo que aman. Me explicó que la reina era la pieza más poderosa del tablero. ¿Por qué?, le pregunté. Porque puede moverse a donde quiera, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Lo miré. 6 años y ya lo sabía. A donde quiera. Eso era lo que yo estaba aprendiendo a los 62. A moverme, a elegir, a no esperar que nadie me dijera hacia dónde. El proceso legal duró 9 meses. No voy a decir que fue fácil. Sería mentira y yo ya tuve suficiente de eso en mi vida. Fue agotador de una manera que no es física sino profunda, de huesos. Esa clase de cansancio que se instala cuando uno tiene que revisar décadas de su propia historia y aceptar que mucho de lo que creía real era una versión editada de la verdad. Pero también fue, en muchos sentidos, lo más honesto que había hecho en años. Cada documento que firmé con Luciana era mío de verdad. Cada decisión que tomé la tomé yo, sin consultar qué le parecerían a alguien más, sin medir si iba de incomodar, sin ajustar mi postura para que encajara con lo que otro necesitaba de mí. Eso, a los 62 años, se siente como aprender a caminar de nuevo. Doloroso,
lento, pero real. Hugo no cooperó fácilmente. Eso ya lo esperaba. Los hombres que construyen mundos paralelos durante 22 años no los entregan de buena gana. Hay demasiado invertido, no solo dinero, también identidad, la idea de sí mismos que sostuvieron con tanto cuidado. Su abogado presentó recursos, intentó cuestionar la validez de algunas pruebas, argumentó que las transferencias eran acuerdos verbales entre socios, pero los números no mienten, los registros no mienten, y 22 años de documentos dejan rastros que ningún abogado caro puede hacer desaparecer completamente. El juez determinó que había suficiente evidencia de distracción de bienes matrimoniales. La empresa tendría que ser valuada de manera oficial. Mi parte en el patrimonio conjunto sería calculada considerando no solo los bienes actuales, sino los fondos que salieron de nuestra cuenta conjunta durante todos esos años. No recuperaría cada peso. Luciana me lo explicó con honestidad desde el principio. Los procesos legales no son matemáticas perfectas. Hay negociaciones, hay límites. Y hay cosas que se pierden en el camino, pero recuperaría lo suficiente para vivir el resto de mi vida sin depender de nadie. Eso era lo que importaba. La casa. Eso fue lo más difícil, no por el valor económico, sino porque 41 años de una vida caben en las paredes de una casa de una manera que no cabe en ningún documento legal. El olor del patio después de la lluvia, la marca en el marco de la puerta donde medí la altura de mis hijos cada año hasta que dejaron de crecer. Las baldosas de la cocina que escogí yo sola un martes de octubre y que Hugo nunca comentó, pero que siguieron ahí durante décadas. Al final, la casa quedó a mi nombre completo. Hugo no la quería o no la necesitaba. Él tenía otras propiedades, lugares donde había construido otra versión de su vida. Cuando Luciana me dio la noticia, no celebré. Me quedé sentada en su oficina, con la hoja en la mano, y sentí algo extraño. No alivio inmediato, sino una tristeza tranquila. Porque tener la casa entera para mí significaba también que la versión de esa casa que yo había imaginado, la de dos personas que envejecen juntas, que cuidan a los nietos, que se sientan en el patio en las tardes, esa versión no iba a existir. Nunca había existido en realidad, pero a veces las ilusiones se van más lento que las verdades. Volví a la casa un martes de mañana. Valentina quiso acompañarme. Le dije que prefería ir sola la primera vez. Entré con mi llave, la misma de siempre. Todo estaba igual. Hugo había sacado algunas cosas, su ropa, sus libros, los objetos de su estudio, pero el resto seguía siendo la misma casa. Caminé despacio por cada cuarto, la sala, el comedor, la cocina con sus baldosas de octubre. Me paré frente a la ventana que da al jardín, el mismo jardín donde lo vi hablar por teléfono aquella noche, donde escuché las 3 palabras que lo confirmaron todo. El jardín necesitaba agua. Las plantas que yo había sembrado años atrás seguían ahí, un poco descuidadas, pero vivas. Me sorprendió eso, que siguieran vivas. Fui por la regadera, la llené, y estuve media hora en el jardín, en silencio, dándole agua a cada planta una por una. No pensé en Hugo, no pensé en el proceso legal, no pensé en nada que no fuera la tierra húmeda y el olor a pasto mojado, y el sol que empezaba a salir entre las nubes. Cuando terminé, me senté en el escalón del patio, y por primera vez en meses lloré. No de dolor exactamente, o no solo de eso, mas sino de todo lo que había cargado tanto tiempo sin soltar, del esfuerzo enorme de mantenerse entera cuando todo se estaba deshaciendo, de los años anteriores que no podía recuperar pero que tampoco podía seguir cargando como si fueran una deuda mía. Lloré hasta que no quedó más, y luego me sequé la cara. Entré a la cocina y puse a calentar agua para el café. Antes de seguir con lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te llegó, si reconociste en ella algo de tu propia vida o de la vida de alguien que quieres, suscríbete, porque aquí hay más historias como esta, historias de mujeres que tardaron en entender lo que merecían, pero que al final lo entendieron, y esas historias necesitan ser escuchadas. Daniela Fuentes. Sé que están esperando que hable de ella. Durante meses evité pensar en ella de manera directa. Era más fácil pensar en los documentos, en los números, en los años. Más difícil era pensar en ella como persona, una mujer que construyó una vida con un hombre que ya tenía una, que tuvo hijos con él, que tal vez también creyó, a su manera, en una versión de él que no era completamente real, o que sabía todo y eligió no importarle. No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que el proceso legal no fue contra ella, fue contra la distracción de bienes, fue contra el engaño sistemático, se fue contra la estructura que Hugo construyó, usando lo nuestro sin decirme nada. La propiedad que estaba a nombre de los dos, de Hugo y de ella, quedó en el centro de la disputa. Al final, como parte del acuerdo,
Hugo tuvo que compensarme con el equivalente a mi parte en esa propiedad, calculado sobre el valor actual del mercado. No la perdió ella. Hugo pagó de su parte. No fue por generosidad mía. Fue porque Luciana me explicó que ir por esa propiedad directamente hubiera alargado el proceso años, y el resultado probable era similar, pero con mucho más desgaste. A veces la justicia no se parece a lo que uno imaginó, pero llega de todas formas. Mis hijos. Rodrigo tardó más que los otros dos en procesar todo. Es el mayor y tiene de su padre esa tendencia a guardar las cosas adentro hasta que ya no caben. Durante semanas habló poco sobre el tema. Seguía viendo a Hugo y seguía teniendo la relación de padre e hijo que tenía, y yo no le pedí que dejara de hacerlo. Nunca les pedí eso a ninguno de los tres. Hugo es su padre. Eso no cambia porque también haya resultado ser alguien que me falló a mí. Esas dos cosas pueden existir al mismo tiempo, aunque duelan juntas. Un día Rodrigo vino a la casa, se sentó en la cocina, se tomó un café y dijo sin mirarme directamente: «Mamá, lo que le hizo a ti estuvo muy mal». Nada más, pero era todo. «Lo sé». «Y hijo, ¿estás bien?» «Estoy aprendiendo a estar bien, que no es lo mismo, pero se parece». Sonrió un poco, con esa sonrisa suya que siempre fue más de ojos que de boca. «¿Necesitas algo? Que vengas a comer el domingo. Ahí estaré». Y estuvo. Han pasado 14 meses desde el sobre, 14 meses desde aquella tarde en la cocina con las fotocopias sobre la mesa y el corazón golpeándome tan fuerte que podía escucharlo. Vivo en mi casa, la misma de siempre, pero diferente. Cambié los muebles de la sala, no porque los anteriores estuvieran mal, sino porque quería que el espacio se pareciera a lo que yo quiero ahora, no a lo que alguien más eligió hace décadas. Puse plantas donde antes había adornos que nunca me gustaron. Pinté el cuarto de un color que Hugo habría dicho que era demasiado. Abrí las persianas del estudio que antes era de él y lo convertí en un cuarto de costura y lectura. Tiene una silla cómoda junto a la ventana. Las mañanas de sábado me siento ahí con el café y un libro y no tengo que anticipar nada, ni preparar nada, ni ser útil para nadie durante al menos una hora. Eso sigue sintiéndose como un lujo pequeño y enorme al mismo tiempo. Hay cosas que no se resuelven. El dolor de haber amado a alguien durante 41 años y descubrir que una parte esencial de esa persona fue siempre un secreto, eso no desaparece con un fallo judicial ni con el tiempo necesariamente. Se transforma, se hace menos agudo, pero está. Hay noches en que pienso en la versión de Hugo que conocí cuando éramos jóvenes. El hombre que era antes de todo esto, o antes de que yo supiera de todo esto, que no es lo mismo, pero que tampoco logro separar completamente. Lo extraño a él, a esa versión de él que tal vez nunca existió tal como yo la vi. Eso es lo más extraño de este tipo de pérdida, que uno llora a alguien que sigue vivo, que uno extraña algo que no era del todo real. No tengo una manera elegante de resolver eso. Solo lo nombro porque creo que hay muchas mujeres que saben de qué estoy hablando. Mi hermana me preguntó hace poco si me arrepentía de algo. Lo pensé de verdad antes de responder. Me arrepiento de haber aprendido tan bien a no preguntar. Me arrepiento de haber confundido el silencio con paz durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haberme dado el mismo cuidado que le daba a todos los demás. Pero no me arrepiento de cómo reaccioné cuando supe la verdad. No me quebré. No esperé. No pedí permiso para defenderme. Eso, a los 62 años, con todo lo que costó llegar hasta aquí, es algo que puedo decir con la voz firme. La semana pasada, Valentina me trajo a mi nieta más pequeña. Tiene 4 años. Se llama Emilia y tiene una manera de mirar el mundo como si todo fuera interesante y nada fuera amenaza. Estábamos en el jardín. Ella corría entre las plantas con esa energía que solo tienen los niños pequeños, que parece no tener origen ni límite. En algún momento se detuvo frente a la bugambilia que sembré hace 15 años. La tocó con cuidado. Luego me miró. «Abuela, ¿tú pusiste esto aquí?» «¿Yo? ¿Por qué?» «Porque me gustaba». Lo pensó un segundo con esa seriedad de los niños cuando procesan algo importante. «Está bonita», dijo, y siguió corriendo. Me quedé mirándola. Pensé en lo simple que suena eso y lo complicado que fue aprenderlo. Hacer algo porque me gustaba, sin justificarlo, sin pedir permiso. Sin medir si encajaba con lo que alguien más necesitaba del espacio. 15 años atrás sembré esa bugambilia porque me gustaba. Y siguió creciendo aunque nadie le prestara atención. Aunque nadie dijera que era bonita, hasta que una niña de 4 años lo notó una mañana de martes. Así somos a veces las mujeres. Seguimos creciendo aunque nadie lo note. Aunque nadie nos lo agradezca. Aunque tengamos que descubrir muy tarde que el jardín también era nuestro. No sé qué sigue. Tengo 62 años y por primera vez en décadas eso no me da miedo. Tengo una casa que es mía. Tengo 3 hijos que saben dónde estoy. Tengo una abogada que me enseñó que los papeles pueden trabajar para una cuando uno sabe leerlos. Tengo una hermana que llega sin avisar con su maleta.
Tengo una nieta que corre entre las plantas y dice que están bonitas. Tengo sobre todo la certeza de que nunca más voy a confundir el silencio con paz. Eso vale más que cualquier propiedad en ningún registro. Si llegaste hasta aquí, gracias. No es una palabra que uso a la ligera. Gracias porque escuchar una historia así hasta el final requiere algo. Requiere estar dispuesta a mirar de frente cosas que a veces preferimos no ver. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en una pregunta que llevas tiempo sin hacerte, déjamelo en los comentarios. No importa qué tan pequeño sea lo que quieras decir. A veces una sola palabra de otra mujer es suficiente para recordarle a alguien que no está sola, y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque hay más historias como esta esperando ser contadas, historias de mujeres que tardaron, que dudaron, que al final se movieron de todas formas, como la reina en el tablero de ajedrez, a donde quieran,